Córdoba, responsable en España de Credit Mutual Investment Managers. David, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, hoy intentando mirar mid caps, small mid caps en Europa y viendo a ver si cómo es el escenario, cuál es el escenario y cuáles son los vehículos para estar en ellas en un momento donde mucho inversor dice ahí está estando la revalorización en el año. Y ahí hay que encontrar el BL European Small and Mid Caps, fondo vuestro, de Banco de Luxemburgo Investments, que acaba de hacer 5 años con muy buenos resultados, batiendo su índice de referencia, el MSCI Europe SMID. ¿Cuáles son los aspectos más destacados de los últimos 5 años de este BL European Small and Mid Caps? Pues mira, José Antonio, la verdad es que en estos 5 últimos años el mundo y sobre todo para la gente que está estudiando ha cambiado mucho, ¿no? Hemos visto, pues eso, la catástrofe del COVID, la pandemia, subidas de tipos, inflación. Hemos vuelto un poco a cuando tú y yo estamos en la universidad, ¿no? Con lo cual ha cambiado mucho la forma de gestionar. No es que haya cambiado mucho la forma de gestionar, todo lo contrario. Me voy a corregir a mí mismo. Han pasado cosas, yo creo que nunca habríamos soñado, ¿no? Pero lo que no ha cambiado, la conclusión de estos 5 años y sobre todo gestionando una clase de activo que sí que es más volátil, como las small y mid caps, nos hemos dado cuenta que lo que hay que tener es una hoja de ruta, conocer muy bien las empresas y, digamos, ser consciente y conocer en lo que invertimos, que también, y en todo un poco la mea culpa de mucha gente, no sabemos muy bien lo que invertimos, ¿no? Con lo cual, nuestra conclusión en esta clase de activos y tras 5 años en los que hemos conseguido una rentabilidad, pues yo creo que muy digna, porque superamos a los índices, nos hemos dado cuenta que hay que conocer muy bien las empresas, que hay que estar normalmente en estos fondos 100% invertido. Y cuando eres paciente, conoces muy bien tus empresas y luego si quieres entraremos en nuestra forma un poco de seleccionarlas, se consiguen buenos resultados. Lo que también hay que tener muy claro, aparte de conocer, y la recomendación principal para el inversor es que hay que tener paciencia y también dejarse asesorar, sobre todo por la gente que selecciona fondos, que tienes mucha gente, muchos invitados. Ir a los expertos y tener paciencia. Esa sería un poco la conclusión. Y con paciencia se consiguen tener unos resultados tan buenos como hemos tenido con este fondo. Se busca en las empresas en las que invierte el fondo. Pues intentas seleccionar y comprar las empresas buenas, ¿no? Ahí lo tenemos clarísimo. Y yo lo digo muchas veces, que es muy fácil decirlo, pero luego es muy complicado conseguirlo, ¿no? Básicamente la selección nuestra de acciones se gira en torno a empresas buenas, competitivas, que tengan esa ventaja competitiva que se pueda mantener a lo largo del tiempo. Y nos gusta, digamos, rodearlas, protegerlas de balances sanos. Por supuesto, mirar mucho el equipo gestor, igual que nosotros, los selectores de fondos seleccionan fondos, los gestores de empresa, los gestores de renta variable tienen que seleccionar equipos gestores, con lo cual buscan ese tipo de empresa que tenga una ventaja sólida, sostenible, que genere en cash, eso es muy importante. Y aparte de generar cash, que nos estamos dando cuenta ahora con la subida de tipos, tener el menor o digamos la deuda mejor repartida a largo a tipos lo más variables o más bajos posibles. Y si consigues, digamos, ese ecosistema en esas empresas, entrando en concreto en la categoría de small caps, pues consigues encontrar lo que nosotros llamamos pepitas, ¿no? Que son empresas muy innovadoras, que además tienen un sesgo muy importante también, al menos en Europa somos un continente muy exportador, con lo cual la ventaja, digamos, de invertir en esas empresas es que a largo plazo la rentabilidad de las small y mid caps suele ser superior a las large caps. En este entorno, ¿qué diferencia al mercado de pequeña y de mediana capitalización y qué le parece y qué os parece particularmente interesante en este segmento de mercado? ¿Qué le hace diferente, pero sobre todo qué le hace tan atractivo ahora mismo? Pues como te decía, el activo claramente, José Antonio, es la rentabilidad a largo plazo, porque estás invirtiendo, digamos, pues eso, en empresas pequeñitas, innovadoras, dinámicas, que si van bien y la transformación, el crecimiento es bueno, suelen ir comprando empresas o les compran a otras empresas, con lo cual partimos de la base que a largo y está demostrado y además lo hemos visto, digamos, en estos 5 años con un ciclo completo de bolsa, las small y mid caps dan más rentabilidad que las large caps en entornos también muy complicados, con lo cual hemos demostrado que las large caps es verdad que son más volátiles y tiene una explicación que es por la capitalización bursátil, es decir, hay un número menor de acciones circulando y es verdad que tiene vaivenes porque comprar y salir de unas small caps normalmente se hace perdona,
con volúmenes más bajos y tardas más tiempo para un fondo en entrar y salir. Vamos a dar un ejemplo. Un fondo de small caps puede estar entrando y saliendo de una pequeña acción de capitalización bursátil pequeña durante un año, comprando pequeñas partidas, digamos, para minimizar esa volatilidad, para que el precio o no se recaliente mucho o a la inversa, cuando tiene que salir. Entonces, lo que conseguimos con esta clase de activos, desde luego, es empresas innovadoras que a largo nos tienen que dar mucha más rentabilidad. Y te diría que esa rentabilidad, esa innovación se consigue porque son unas empresas que están mucho más cerca de la economía. Y voy a matizarlo. Los índices de large caps, por ejemplo, en España tenemos un peso enorme en los bancos, en Telefónica, etc., mientras que las small caps estás invirtiendo de verdad en un tejido industrial por real. Muchas veces decimos que las small caps para nosotros es una especie de proxy al capital riesgo, porque son empresas de economía real, mientras que la bolsa, muchas veces, y también voy a dar el ejemplo de la bolsa española, pues tú te crees que estás invirtiendo en empresas que hacen su negocio en España y la mayoría de ese negocio está fuera, ¿no? Con lo cual te diría que proximidad, mucho más dinamismo y a la larga, y está demostrado, mucha mayor rentabilidad. ¿Creéis que son los factores clave en el atractivo también de esta clase de activo? Pues la verdad es que te he contestado en parte, ¿no? Que son empresas que ya te digo, y también lo comentaba con otro fondo de Green Mutuel, que si de verdad se eligen bien, se es paciente, se conoce y de verdad encuentras, y es curioso, aunque estamos ya en un mundo, digamos, hasta con ChatGPT, que digamos que tenemos acceso a muchísima información, los gestores consiguen comprar empresas espectaculares, auténticos nichos, digo, o gemas, o pepitas, como decía antes, y al final ese tipo de empresas lo hacen bien porque normalmente tienen un producto que para el cliente es, yo te diría que casi impepinable comprar. Con lo cual, cuando encontramos ese tipo de empresas que el consumidor sí o sí tiene que comprar, ahí claramente es el momento de comprar. Ya te digo, conociendo bien las empresas, los riesgos, las ventajas, y cuando de verdad encuentras esa joyita, esa pepita de oro, es el momento de invertir, tener paciencia, porque es verdad que muchas veces estas empresas no reflejan los resultados a larga, pero es donde se pueden encontrar desde luego empresas muy innovadoras, muy interesantes, y en el caso de Europa tenemos la ventaja de que es un mercado espectacular, muy dinámico, y no olvidemos, como he dicho un poco al principio, que esas empresas también tienen un sesgo importantísimo de sesgo de internacionalización, de exportar, un poco a diferencia de las americanas, que casi te diría que es un continente enorme para ellos, que tienen, digamos, mucha menos exposición a la internacional. Con lo cual, Europa, caldo, nicho de empresas pequeñitas, dinámicas exportadoras, y además tiene otro sesgo importante, que normalmente estas empresas, que en el caso europeo el porcentaje es enorme de presencia de empresas familiares, consiguen gestionar muy bien su crecimiento y al final, insisto, y me vuelvo a repetir y vuelvo al principio, a la larga, mucha mayor rentabilidad que las large caps. Muchísimas gracias, David Córdoba, responsable en España de Credit Mutuel Investment Managers. David, buen día, buen negocio. Igualmente, un abrazo, José Antonio.